tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Más Info. Estamos en vivo en los estudios de Televisión Nacional. Hoy vamos a hablar de una decisión que a partir del 2014 deberán tomar miles de uruguayos. Estamos hablando de dejar o no su AFAP y volver exclusivamente al BPS. El cambio surge a raíz de una ley que fue aprobada en octubre y que implica, entre otras cosas, que cada trabajador va a tener que asesorarse personalmente para tomar esta decisión. Hoy vamos a aportarles distintas miradas sobre esta decisión que nos importa y que nos ocupa a todos. En la entrevista central vamos a recibir al presidente del Banco de Previsión Social junto a Ana María Misraji, al señor Ernesto Murro, y en nuestra mesa de debates vamos a recibir al diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, y al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, del Partido Nacional, que todavía no ha llegado, lo estamos esperando. Y como siempre vamos a tener los informes de nuestra compañera Andrea Tavares. Estamos en vivo, comienza Más Info y como siempre nos importa mucho saber qué opinan ustedes, comentarios, preguntas a través de nuestro correo y las redes sociales. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuviste conversando, Andrea, en esta semana con muchos actores de este sistema. ¿Qué implica la reforma, el cambio? Bueno, más allá de la edad que tenemos cada uno y cuánto nos falta para la edad de retiro, sería importante ocuparnos de cuánto aportamos hoy, porque de eso va a depender de cuánto va a ser nuestra jubilación. El sistema mixto de AFAP y BPS es de 1996, allí fue creado este sistema. Luego lo que hay de nuevo ahora recientemente por parte del Parlamento es la aprobación de una ley que permite la desafiliación de algunos trabajadores de las AFAP. Tienen que cubrir algunas condiciones y la izquierda y los trabajadores han sido muy críticos en general sobre algunos aspectos de este sistema mixto y de esto trata este primer informe, de conocer bien en profundidad de qué trata esta ley y a quiénes alcanza. En abril de 2014, cerca de 300.000 personas estarán habilitadas para desafiliarse de las administradoras de fondos de ahorro previsional AFAP. Son los afiliados que tenían más de 40 años en 1996, cuando entró en vigencia el sistema previsional mixto en Uruguay, que se adhirieron a una AFAP sin estar obligados a hacerlo. También podrán hacerlo quienes tengan entre 40 y 50 años y ganen menos de 31.618 pesos. Se estima que unas 120.000 personas aproximadamente serán las que se asesorarán para ver si les conviene seguir aportando a su cuenta de ahorro individual o hacerlo solamente al Banco de Previsión Social. La decisión de salir del sistema mixto y quedar solo en el Banco de Previsión Social podrá hacerse una sola vez y con carácter irrevocable. Sin duda un avance en la legislación por varios motivos. Es una ley más flexible, es una ley más justa para el trabajador y es una ley que va a decantar, o mejor dicho, la modificación, ¿verdad? Va a dejar al sistema, va a decantar aquellos que efectivamente no les sirve el régimen de capitalización individual en contraposición a los que sí les puede servir, ¿verdad? Yo creo que es un avance, sin duda. No es una meta ni nada por el estilo. Un avance. Esta modificación fue aprobada por el Parlamento en octubre de este año y ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo, que ahora tiene plazo hasta marzo de 2014 para reglamentarla. La norma surgió del diálogo nacional sobre la seguridad social impulsado por los dos gobiernos del Frente Amplio. De él participaron todos los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y más de 45 organizaciones sociales de todo el país. Sin embargo, la ley no fue acompañada por todo el Parlamento. Es la primera vez que se reconoce que hay gente que puede ser perjudicada a la hora de jubilarse y que hay que asesorarla para que después tome, si entiende, más favorable la resolución de volver al sistema de reparto y salir de un sistema perverso, un sistema que además es absolutamente incierto hasta el mismo día de jubilarse. El régimen de las AFAP se instauró en Uruguay en 1996. Supone que los trabajadores vuelquen al BPS todos sus aportes hasta un mínimo salarial hoy fijado en 31.618 pesos. Los que superen esa cifra deberán aportar al sistema mixto. Esta reforma fue resistida por el Frente Amplio y por el PIT-CNT. Yo creo que acá estamos defendiendo un derecho humano como es la seguridad social, que frente a cualquier contingencia me tiene que dar una prestación.
y en ese derecho humano un privado no puede estar administrándolo. El cuestionamiento principal es la existencia del lucro en la seguridad social y las comisiones que cobran las AFAP. El año pasado de comisión se quedaron con $211.000 por día, 77 millones de dólares, recursos genuinos de la seguridad social que no van a la seguridad social. Dentro del gobierno hay diferencias respecto a esta visión. República FAP es la administradora creada por el Banco República, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado. Es decir, que es propiedad 100% estatal y sus directores son designados por el gobierno. Es la FAP con mayor cantidad de afiliados, casi el 50% del mercado. Su directora Jimena Pardo no comparte que en Uruguay exista lucro en la seguridad social. No compartimos la crítica, porque la verdad es que en Uruguay no hay fin de lucro en la seguridad social. Las AFAP no son entidades de seguridad social, son administradoras de una parte del aporte, tienen un fin básicamente de ahorro financiero. El que administra la seguridad social en Uruguay por ley es el BPS y eso la reforma del 96 no lo cambió. La gerenta general de la FAP Unión Capital, María Dolores Benavente, comparte esta visión y también señala que se puede avanzar en modificaciones al sistema que permitan mejorar la rentabilidad de los trabajadores. Yo creo que hay cosas para hacer en positivo. Y no estar siempre mirando por el espejo retrovisor y más mirando un pasado que fue espantoso. Ojalá que se vengan carreteras, hospitales, escuelas, liceos, todo que son, como dicen en Chile, tu ahorro financió esta carretera va a financiar tu jubilación con los peajes. Bueno, eso es deseable porque eso es un círculo virtuoso. En esas cosas tenemos que pensar. Y despojar de ideología una cosa que no es ideológica, es la plata de la gente para cuando es más vieja. Las AFAP tienen hoy 1.200.000 afiliados y administran un capital de 10 millones de dólares, un quinto del Producto Bruto Interno del país. El sistema hoy administra más de 10.000 o casi 10.000 millones de dólares. Entonces, de esta cifra, solo el 36% son aportes que realizó la gente, neto de la comisión que se cobra, y el resto es todo rentabilidad o valor que se le agregó a estas cuentas. Entonces, justamente, como el funcionamiento en el largo plazo es muy bueno, lo que nosotros vemos es que en realidad lo que había que proteger, y por eso decimos que es más que suficiente con la solución que la ley permite, es el ahorro de los que están próximos a jubilarse. Y acá lo que se prevé es que a partir de los 55 años las personas van a ir pasando a ese fondo que nosotros llamamos fondo de protección. Ese fondo de protección es el otro cambio que introduce la ley. Hasta ahora las AFAP administraban un mismo fondo para todos sus afiliados y lo invertían en los títulos o proyectos que les habilita la ley para generar rentabilidad. Cuando entre en vigencia esta nueva norma, los afiliados mayores de 55 años próximos a jubilarse integrarán un nuevo fondo que se invertirá en lugares de rentabilidad segura, de manera de no afectar su saldo jubilatorio por problemas coyunturales. En esta ley se incluye la posibilidad de crear un subfondo a partir de los 55 años para que cualquier vaivén de la economía, ya no hablemos de crisis del 2002, que perdieron millones de dólares los trabajadores, no hablemos en ese momento, hablemos de situaciones de hoy en un país con una economía estable, con crecimiento del salario, sin grandes índices de inflación. Sin embargo, en mayo pasado perdieron 525 millones de dólares. Se jubiló peor el que se jubiló a partir de mayo que si se jubilaba en abril. Pero ¿se puede pensar en un sistema sin AFAP tras 17 años de aplicación de este régimen? Capitalización individual, las AFAP, para hacer más simple el término, hoy en día son una realidad en el Uruguay. Tienen capital reunido de 10.000 millones de dólares o más de 10.000 millones de dólares, 1.200.000 afiliados. Es decir, en el corto plazo sería impensable decir, no, esto no va más. Pueden ser parte del modelo o no, ¿verdad? Es decir, la elaboración de un modelo por el momento para nosotros no ha sido una prioridad. La prioridad hasta el momento ha sido, digamos, remendar la ley 16.713, el sistema mixto, con soluciones que atendían a carencias normalmente de origen, ¿no? de diseño, errores de diseño, algunos de ellos muy graves. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, pero insisto, la meta hacia el futuro tiene que ser mucho más profunda que eso, ¿no?
Rodolfo Saldain fue presidente del Banco de Previsión Social entre 1990 y 1993. Además, fue uno de los redactores de la reforma de 1996. Para él, el sistema está consolidado y ha logrado sortear con éxito 2 crisis financieras importantes. El sistema ha logrado funcionar de la manera bastante en línea con lo previsto, ha logrado sortear por lo menos 2 crisis muy graves, con un diseño institucional muy sólido, particularmente la del 2010, donde incluso una de las instituciones, que en aquel momento era dueña del capital accionario de una de las AFAPs, tuvo hasta situaciones delictivas en su entorno, en su momento lo que era comercial, y los fondos no fueron afectados. Naturalmente, durante el periodo de la crisis del 2002, la pérdida de valor de los títulos de deuda pública del gobierno uruguayo afectó a la baja los fondos, pero se recuperaron rápidamente y en definitiva el resultado yo creo que es muy satisfactorio. Desde la representación de los trabajadores en el BPS a cargo del PIT-CNT se cuestiona el sistema. Desde 2003, por una resolución del Congreso de la Central Única de Trabajadores, se impulsa una reforma profunda. El cambio implicaría que el sistema de ahorro individual quedara reservado solo a los salarios más altos. Apoyado en un sistema de reparto solidario, pero con un sistema de capitalización colectiva, no individual, para aquellos trabajadores de altos ingresos, no más allá de un 8 o un 10% de los trabajadores del país, que por tener altos ingresos no puedo ver reflejado en su jubilación todos los aportes. Por eso, para ellos, un sistema de capitalización colectivo, con una prestación mínima asegurada, con participación de los involucrados, sin lucro, que solo cobre el gasto de administración. Y bueno, creo que hay una diferencia sustantiva entre lo que es ese sistema, que es de capitalización colectiva, al sistema actual que administran las AFAP, que es un negocio para quienes las administran y una incertidumbre para quien debe recibir el beneficio. Bien, Andrea, a lo largo del trabajo con los entrevistados, lo que sí aparece como fundamental es el asesoramiento individual a cada trabajador para tomar una decisión tan importante que tiene que ver con su futuro. Sí, hay un asesoramiento legal que está previsto inclusive en la norma que fue aprobada por el Parlamento. Ese asesoramiento va a estar a cargo del Banco de Previsión Social. Lo que coinciden los técnicos y especialmente los técnicos relacionados con las AFAP es que los trabajadores que están dentro de estas condiciones entre 40 y 50 años y que podrían desafiliarse, que hagan primero una consulta a las AFAP o a abogados especializados en el tema, porque depende de cada situación en particular. Hay condiciones generales, pero después también depende de cada trabajador cuál ha sido su aporte, cuál ha sido su trayectoria, y eso es lo que hay que estudiar caso a caso antes de ir al asesoramiento legal del Banco de Previsión Social, donde allí sí se debe tomar la decisión si se queda en el sistema mixto o se pasa solamente al sistema de BPS. El argumento que está detrás de esta reforma es que hay trabajadores a los que no les sirve estar en el sistema de ahorro individual de la AFAP. En líneas generales, la capitalización individual es conveniente cuando se aporta durante muchos años, de manera constante y con salarios elevados. De acuerdo a nuestros números, los de República AFAP, no serían muchos a los cuales les serviría la opción de volver solo al BPS y no quedarse en el sistema mixto. En realidad, en condiciones de presentarse hay bastantes. Obviamente acá a nosotros siempre nos gusta distinguir entre que las personas se pueden presentar a asesorarse y a ver cómo es su situación. Luego, eventualmente, tienen un plazo y también recepcionan, digamos, información como para resolver si se desafilian o no. Pero según nuestros números, a la mayoría le convendría mantener su situación actual. La ley permite que se desafilien quienes eran mayores de 40 años en 1996 y por lo tanto no estaban obligados a integrarse al sistema mixto. Además, pueden desafiliarse quienes hoy tengan entre 40 y 50 años y tras ser asesorados detecten que les conviene más una jubilación servida exclusivamente por el BPS. En ese caso, su ahorro en la AFAP, hasta el momento de la desafiliación, irá al BPS. Esta decisión se podrá tomar una sola vez y con carácter irrevocable. De ahí la importancia del asesoramiento individual de cada trabajador. La primera decisión que tiene que tomar es si quiere que sus ahorros vayan a una bolsa común en el BPS y que ya no sean más de él, digamos, que pasen a integrar la bolsa común del BPS,
o si quiere que sus ahorros sigan estando una partecita en el BPS y una partecita en la FAP, como es hasta ahora. Y en la FAP tiene una cuenta personal que es suya, que es de sus herederos, que es como si fuera una cuenta en el banco. Y que esa cuenta personal es la que le va a permitir tener no solo la jubilación de BPS, sino además una jubilación complementaria. Desde la AFAP y desde el gobierno se recomienda que los trabajadores se asesoren. Primero en su AFAP, donde pueden hacerlo de manera ilimitada, y luego en el BPS, donde podrán hacerlo por única vez. El Ministerio de Trabajo y la AFAP coinciden que la mejor decisión debería retrasarse el máximo posible para que el trabajador tenga más clara su historia laboral y la proyección de futuro hasta la jubilación. El sistema a cargo del BPS está próximo a necesitar una reforma. Por lo tanto, cuanto más se dilate el momento en que el trabajador tome la decisión, mejor. Y cuanto más próxima al momento de jubilarse, mejor. Allí hay una debilidad del esquema que se aprobó, pero que bueno, es el esquema que está vigente, porque más allá de que exige el consentimiento informado y una obligación de asesorar por parte del BPS, el BPS va a tener pocos elementos para decir cuál es el régimen vigente de aquí a 20 o 25 años. Entonces, parecería que lo aconsejable es dilatar lo más posible el momento de toma de una decisión. En la toma de decisión hay dos extremos muy claros entre la conveniencia o no de mantenerse en el sistema mixto. Pero la gama intermedia es amplísima y es donde está la mayor parte de los trabajadores comprendidos en el nuevo régimen. ¿Cuáles son esos extremos? Bueno, a ver, aquel trabajador que comienza a ahorrar desde muy joven, que tiene un salario más o menos importante y que no tiene cortes en su vida laboral, a ese trabajador seguramente le va a servir mantenerse en la FAP porque va a tener seguramente una buena renta vitalicia. ¿Cuál es el otro extremo? Bueno, aquel trabajador que ha tenido una vida laboral muy cortada, con muchos periodos en negro, no aportados, por lo tanto, con salarios muy bajos, que comenzó a ahorrar de repente cuando tenía 30, 30 y pico de años. A esa gente seguro no le sirve la FAP. El BPS desarrolló una aplicación que está disponible en los sitios de internet de la AFAP que permite simular la situación actual del trabajador y su proyección. Allí se puede tener una primera aproximación que luego necesitará de una consulta personalizada, porque el simulador no tiene en cuenta aspectos como el trabajo zafral, el haber estado en seguro de paro, las subas y bajas de salario, las enfermedades u otros acontecimientos que pueden suceder en la trayectoria laboral y que inciden en el cálculo jubilatorio de la AFAP. Y estas situaciones no están contempladas en ese simulador, porque sí le puedo cambiar los años de trabajo, sí le puedo cambiar los montos de sueldo, pero el tiempo trabajado, la densidad siempre es uno, siempre es un trabajador ideal. El director nacional de Seguridad Social no tiene dudas en cuanto al momento en el que conviene que el trabajador haga la consulta y comience a asesorarse. No tengo ninguna duda que espere a tener 48 años para ir a pedir el asesoramiento, sin duda. Desde la AFAP se sostiene que teniendo en cuenta el universo total de aportantes, son pocos los trabajadores a los que les conviene salir del sistema mixto. Nosotros hicimos una simulación acá en Unión Capital de a qué gente podría llegar a convenirle desafiliarse. Hay gente en general mayor de 50 años que por algún motivo dejó de aportar. Entonces, o bien porque... pero tiene causal, puede llegar a tener causal, porque si deja de aportar y no aporta 15 años, en el BPS su jubilación es 0, mientras que en la FAP a los 65 años solo con la cédula se puede jubilar. Nosotros hicimos esa cuenta y para Unión Capital son alrededor de 5.000 personas de los 250.000 afiliados que tenemos a los que les convendría desafiliarse. El impacto final en el sistema terminará siendo positivo, según la directora de República FAP. De acuerdo a nuestros números, los de República FAP, no serían muchos a los cuales les serviría la opción de volver solo al BPS y no quedarse en el sistema mixto. Al darle la opción al trabajador de más flexibilidad y de poder revertir opciones voluntarias y que se pueda verificar, como se va a poder verificar, en base a la historia laboral de cada uno y de su situación personal, que es esto lo importante, no hay dos casos iguales, el asesoramiento tiene que ser personalizado. En la medida en que cada persona pueda verificar que eventualmente tiene más conveniencia por quedarse, como dicen nuestros datos, nosotros creemos que va a ayudar a consolidar el sistema, más que a ir contra él.
Bien, gracias Andrea por tu trabajo. Buenas noches. Y ya me voy al living con Ana María Misraji para recibir a Ernesto Murro, presidente del Banco de Previsión Social. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, justo. Gracias por la invitación al programa. Gracias por estar en Televisión Nacional. Murro, ¿cómo recibe el Banco de Previsión Social esta ley que para la gente va a entrar en vigencia ya hacia marzo, abril 2014? Bueno, en primer lugar, yo creo que hubo un importante consenso, más allá de que creo que ahora aparecen, no sé por qué razones, algunas diferencias más que antes, pero hubo un importante consenso en que había que promover un mecanismo donde la gente pudiera elegir. Y ese consenso fue un consenso de los distintos partidos políticos, de las propias AFAPs, de los trabajadores, de los empresarios, de los jubilados. Y ese consenso se logra, digamos, en el 2012, que había que promover un mecanismo para que la gente pudiera elegir si seguir afiliado a una AFAP o no, o si seguir afiliado a veces y a veces no. Y creo que eso es muy importante, porque que ahora haya un consenso de que la gente puede elegir 17 años después me parece muy importante, porque cuando algunos planteábamos estas cosas hace algunos años se nos decía cualquier cosa. Entonces creo que este es un avance muy fuerte de que ahora hay ciertas posibilidades de elegir. En segundo lugar, creo que hay que tener en cuenta que esta ley es una ley que mayoritariamente lo que puede permitir a los trabajadores que hoy tienen menos de 57 años y ganan normalmente, habitualmente, menos de 31.618 pesos, les permite esta ley, y esto es la mayoría de la ley, les permite decir, bueno, yo antes había elegido o me habían marcado en la afiliación que iba a aportar un poco al BPS y un poco a la AFAP cuando ganara menos de 31.618 pesos, y sí tengo que aportar a la AFAP cuando gano más de 31.618 pesos, que eso sigue siendo así. Si gano más de 31.618 pesos y tengo hoy menos de 57 años, tengo que aportar a la AFAP, por eso que excede los 31.618 pesos. Pero ahora, si gano menos de 31.618 pesos, voy a poder aportar todo al BPS. Esto es lo que se llama revocación. Yo creo que esta es una ley fundamentalmente de revocación, no de desafiliación. O sea, la inmensa mayoría de la gente que opte por revocar va a seguir afiliada a la AFAP. Digo esto porque si había que poner un nombre a esta ley, yo no le pondría ley de desafiliación, sino que la llamaría ley de revocación. ¿Y cuál sería la diferencia? Y la diferencia es que la mayoría de la gente va a seguir afiliada a la AFAP. Pero dentro de esa gente que va a seguir afiliada a la AFAP, la mayoría que gana menos de 31.618 pesos, lo que puede hacer ahora es elegir si por ese salario inferior a 31.618 pesos, por ejemplo, gana 20.000 pesos y hasta ahora venía aportando, de los 20.000 pesos, venía aportando por 10.000 al BPS y por 10.000 a la AFAP, esa persona ahora puede decir, no, yo quiero aportar por los 20.000 al BPS. Pero el día que ese trabajador que hoy gana 20.000 pesos gane 35.000 pesos, ese día, por la diferencia entre 31.618 y 35.000, va a aportar a la AFAP. Si vuelve a ganar 20.000, va a volver a aportar todo al BPS. Esto es lo que sustancialmente permite hacer la ley, para la mayoría de la gente. Después, para un pequeño grupo de gente, que son los que son mayores de 57 años y que entraron a la AFAP porque quisieron y que ya tuvieron 4 oportunidades de desafiliarse, eso sí, tuvieron 4 oportunidades de desafiliarse, hoy quedan unos 13.000 que, bueno, van a tener una quinta posibilidad de desafiliarse. Esos son los únicos que se pueden desafiliar. ¿Está bien? Entonces,
Digo esto porque me parece importante poderle aclarar a la gente estas cosas, en cómo esto funciona. Después me gustaría, obviamente, comentar un poco más. Bien, vamos a hacer una breve pausa porque también quiero contarles que además de la palabra del presidente del Banco de Previsión Social, siempre tenemos un medio invitado, un periodista que tiene una pregunta para usted, en este caso es Nicolás Lussich, y también el intercambio de ideas que ya llegó el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, junto al diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti. Así que hacemos una pausa y también tenemos preguntas de la gente y ya volvemos. Seguimos en Más Info y como les comentábamos antes de la pausa, como siempre tenemos un espacio de un medio invitado. En este caso es el colega Nicolás Lussich de Radio Carve, que tiene una pregunta para Ernesto Murro. Un gusto realizarle esta pregunta al presidente del BPS, Ernesto Murro. El sistema de seguridad social en Uruguay tiene varias partes, varias piezas. Hay un conjunto de cajas que remiten a distintos sectores de la población y donde, por supuesto, el BPS es la pieza principal, con ese mecanismo mixto, ¿verdad?, en el que el aporte del trabajador va mitad al BPS y mitad a la AFAP, en caso que el trabajador así haya optado o haya sido obligado por ingreso. Mi pregunta es, en el sistema de seguridad social del Uruguay, ¿debería mantenerse este sistema mixto que incluye el sistema de capitalización de las AFAPs? Estos dineros que van a un fondo que se reproduce, ¿verdad?, que se invierte y va creciendo de acuerdo a la rentabilidad de esa inversión. Hoy el fondo de las AFAP llega a cerca de 10.000 millones de dólares, colocados en buena medida en títulos de la propia deuda pública uruguaya. ¿Debería mantenerse un esquema de este tipo? ¿Cuál es su visión y las razones de su análisis respecto a este tema? Bien, sí, adelante. Bien. En primer lugar, agradezco, valoro mucho al periodista Nicolás Lussich y agradezco mucho la pregunta, además, particularmente. Y viene bien esto para hacer una aclaración que quería hacer al principio. Este sistema es el sistema que el Uruguay ha aprobado. E independientemente de la opinión que uno tenga, todo el mundo sabe o mucha gente sabe que yo soy crítico de este sistema, pero este es el sistema que Uruguay ha aprobado. Y por tanto mi obligación como gobernante es que este sistema funcione lo mejor posible. Y me animaría a decir que justamente en estas últimas administraciones es cuando mejor ha funcionado el sistema. Por otro lado, nosotros nunca quisimos volver al viejo sistema. Siempre planteamos que había que crear otro sistema, un sistema mixto, sin lucro, pero un sistema mixto. Nunca planteamos, como algunos nos acusan, de que queríamos volver al pasado. Y esto ha hecho que el sistema uruguayo que hoy tenemos, dentro de los sistemas que incluyen la capitalización individual, que incluyen las AFAPs en América Latina, por ejemplo, yo no tengo ninguna duda en afirmar que este es el mejor, o si se quiere decir de otra manera, el menos malo. Y este libro que acaba de salir del Banco Interamericano de Desarrollo está diciendo que Uruguay está a la cabeza de América Latina en todo lo que es el sistema jubilatorio. Y no por mérito de este sistema que hoy tiene solo 4.000 jubilados, porque el sistema de AFAP tiene solo 4.000 jubilados. Las otras 400.000 jubilaciones son del BPS. Las AFAP pagan solamente el 1% de las jubilaciones del país. O sea que el sistema que tenemos es por una acumulación histórica, por lo que ha crecido en estos últimos años el notable crecimiento, que es un producto de la sociedad uruguaya, de haber crecido un 59% en cotizantes, de haber duplicado la recaudación, de haber eliminado la asistencia financiera.
Murro, desde la oposición al gobierno, al Frente Amplio, se señala que hay un componente ideológico que es mucho más fuerte que pensar en la conveniencia de los trabajadores. ¿Cuánto pesa la posición del Frente Amplio y lo ideológico en estar en contra de las AFAPs? En primer lugar, para mí la ideología es buena palabra. Y hay ideología de los que dicen todo debe ser capitalismo y hay ideología de los que pensamos que todo debe ser solidaridad e igualdad. Para mí la palabra ideología es buena palabra. Cuando alguien dice, como escuchábamos recién, por ejemplo, a la contadora María Dolores Benavente, esto se va a la bolsa del BPS, y a diferencia de tenerlo en mi cuenta individual, bueno, eso también es un argumento ideológico que usa la contadora Benavente. Y reitero, para mí la palabra ideología es buena palabra. Yo soy orgullosamente un hombre de izquierda. Trato de ser lo más solidario e igualitario posible. Pero hay distintas ideologías. La ideología de decir, por ejemplo, bueno, la bolsa del BPS, sí, pero, a ver, esa bolsa del BPS financia el seguro de paro cuando las empresas necesitan mantener a su personal, financia las asignaciones familiares, financia la licencia por maternidad, financia la licencia por enfermedad y financia a las AFAP. ¿Por qué? Porque cuando ellos decían allí, por ejemplo, a trabajadores de determinados ingresos les conviene el sistema BPS y AFAP, el sistema mixto? Porque la gente que no está obligada a afiliarse a una AFAP y se afilia, aporta por 10.000 pesos al BPS, un sueldo de 20.000, por ejemplo, por 10.000 pesos al BPS y por 10.000 pesos a la AFAP, pero en el BPS se le considera como si aportara por 15.000 para favorecer que la gente se afilie a la AFAP. Entonces, esa bolsa del BPS, la cual a veces se habla quizá con cierto tono despectivo, financia que sea más conveniente afiliarse a una AFAP, pero la financia el BPS, la financia el conjunto de la sociedad uruguaya. Entonces, digo esto porque, reitero, para mí la palabra ideología es una buena palabra y lo que yo creo, y en eso coincidimos, hay que lograr que esto funcione lo mejor posible. Y reitero, voy a poner el ejemplo, gente que no está obligada a afiliarse a una AFAP, si se afilia, no es la AFAP la que le paga un 50% más por afiliarse a una AFAP, es el BPS el que le paga un 50% más por afiliarse a una AFAP. Murro, volviendo a la implementación de la ley, ¿cómo va a ser el asesoramiento a los trabajadores? Para aclarar un poco a alguien que quizás nos está viendo en este momento, bueno, se recomienda el asesoramiento individual. Yo escuché ahora decir asesoramiento legal, no solo legal. Es más, no es fundamentalmente legal. No creo que nadie esté proponiendo conseguirle trabajo a los abogados, no es solamente un asesoramiento legal. Acá es fundamentalmente un asesoramiento, yo diría, económico, financiero, social, de cómo es la cosa. Y vamos a hacer el asesoramiento como ya lo hicimos en los 4 decretos anteriores. Y en esto quiero llevarle a la gente la mayor tranquilidad. O sea, esta es la quinta norma que permite revocar o desafiliarse. La quinta norma. De las 4 que hubo, a nosotros, bajo nuestra presidencia, nos tocó aplicar 2. La del 2004 y la del 2008. No tenemos una sola queja del asesoramiento que dio el BPS en los decretos anteriores. No hay una sola queja. Es cierto, esta norma puede permitir que se presente más gente. ¿Cuánta gente estima el BPS? Bueno, el universo, digamos, son 250.000 aproximadamente. ¿Cuántos se van a presentar a consultar? Vamos a ver. De los que se presentan a consultar, ¿cuántos efectivamente van a elegir cambiar la situación actual? Vamos a ver. Pero garantizamos la absoluta imparcialidad y la absoluta objetividad. Claro, precisamente y digo eso le iba esto a porque preguntar. me llama la atención, porque, por ejemplo, cuando yo era director por los trabajadores en el BPS, fui incapaz de cuestionar el asesoramiento que el BPS dio
en el decreto de desafiliación del 96 y en el decreto de desafiliación del 2000. Y lo van a hacer los mismos funcionarios que van a hacer esto. Por ejemplo, el directorio del EPS acaba de aprobar por unanimidad, esta semana, ayer, que la gerente de proyecto que va a liderar este proceso, una muy buena funcionaria que tiene el organismo, y la aprueba el directorio por unanimidad quien va a liderar este proceso de la implementación de esta ley. ¿Quién es? La contadora Beatriz García. Pero, digamos, no importa el nombre, lo que quiero decir, el directorio por unanimidad acaba de nombrar a quien va a liderar el proceso. Murro, vio que Saldain, expresidente del BPS, dijo que el BPS tiene que encarar una nueva reforma hacia el futuro. ¿Usted coincide? Nosotros somos partidarios de los japoneses, reformas periódicas, porque la seguridad social tiene que adecuarse a las realidades para transformarlas. ¿Usted entonces considera que sí, que efectivamente hay que hacer una nueva reforma del BPS? Fue muy importante la reforma que hicimos en el 2009, cuando permitimos que 40.000 mujeres pudieran utilizar merecidamente el reconocimiento de un año de trabajo por hijo y acceder a la jubilación, y además de las mujeres, hombres que ahora se pueden jubilar y que antes no podían por el exceso de exigencias que planteaba la ley del año 96. Pero insisto en esta parte del asesoramiento. Va a ser un asesoramiento objetivo, profesional, transparente. El simulador, que vamos a construir un nuevo simulador, no el que se mostró acá, vamos a construir uno nuevo, que ya está pronto, va a estar disponible en la web del BPS. La gente lo va a poder usar, va a poder usar un simulador de carácter general, y va a haber también un simulador específico donde el cual, a través de una contraseña, la gente va a poder poner sus datos personales y asesorarse. Y eso lo va a ver todo el mundo. ¿Está bien? Y ese simulador nunca se cuestionó, tampoco se va a cuestionar seguramente este que vamos a poner ahora. Digo esto porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta múltiples factores para esto. Y además, tengamos en cuenta que esta opción, la gente se va a asesorar en varios lados, porque yo no tengo ninguna duda que las AFAP van a hacer su campaña y van a hacer su información, y está bien. Antes, o después, o durante, y está bien. Pero además, en el diálogo nacional en seguridad social, por eso me llaman la atención algunas expresiones que han aparecido ahora, y que no habían aparecido en los decretos anteriores, y que no aparecieron en el diálogo nacional en seguridad social. En el diálogo nacional en seguridad social, todos los partidos políticos, los 4 partidos, los 3 sectores sociales, empresarios, trabajadores y jubilados, y las propias AFAP acordaron que el asesoramiento lo daba el BPS con apoyo de las AFAPs. Y así lo vamos a hacer. El asesoramiento con el BPS, pero es imprescindible pedirle información a las AFAPs. Es más, ya nos estamos comunicando muy bien y hemos tenido una respuesta positiva de las AFAPs para recibir información de las AFAPs, porque sin información de las AFAPs no podemos asesorar. Porque, por ejemplo, hay que saber cómo evoluciona el fondo de cada trabajador que se presente, cómo evolucionó en este tiempo y cómo evolucionaría si quiere cambiar. Murro, gracias por haber venido esta noche, un gusto recibirlo. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos. Y ya le damos las buenas noches al diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, bienvenido, un gusto recibirlo. Al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias. Asti, ¿por qué esta idea de impulsar esto que ya es ley?
Bueno, porque creemos que es tiempo de que en este sistema mixto que tenemos reconozcamos, como ya se había hecho anteriormente, pero muy brevemente, para círculos muy chicos, por decreto, un problema de diseño del sistema que la ley no previó y que un decreto al inicio del sistema implementó, que es que las opciones voluntarias que hicieran los afiliados luego no podían revocarse. Eso no está en la ley y por eso es que por decreto se ha hecho ya 4 veces. Y digo, las veces anteriores, salvo la del 2008, se hizo sobre fin de año, cuando nadie se enterara. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Lo importante es reconocer, como decía el presidente del BPS, que esto es una ley de revocación de una opción voluntaria que se le dio a la gente. Y que se le dio muchas veces sin información. Y digo muchas veces por decir de algo. En general, en particular, lo que se habla de la opción del artículo 8, que es la que recién explicaba Murro, que es aportar la mitad sin necesidad, sin estar obligado, porque se gana menos de 31.000 pesos al momento actual, aportar la mitad al BPS y la mitad a la AFAP, me consta, porque me pasó a mí cuando me tocó afiliarme y le pasaba a todos mis compañeros de trabajo, el promotor en aquel momento acercaba el formulario, explicaba generalmente las características de un sistema mixto, y cuando llegaba al artículo 8 había una crucecita que había que hacer, marca este que te conviene. Era lo único que se decía. Entonces muchos trabajadores marcaban porque creían que era conveniente, sin saber cuál iba a ser su trayectoria futura. Si iban a tener aportes con una densidad, lo que se llama completa, o sea, de aportar todos los meses, o, como se decía acá, unos meses sí, otros meses no. Y eso es lo que ahora se puede definir con información si se quiere seguir por ese sistema o no. Abdala, ¿por qué el Partido Nacional está en contra de esta decisión? Nosotros estamos en contra de la fórmula que finalmente se adoptó. Coincidimos en el diálogo social en la conveniencia de establecer una opción. Pero nos parece que la opción que se estableció y la forma en la que se implementó es absolutamente peligrosa y perjudicial para el trabajador. Si el propósito era beneficiar al trabajador y que el trabajador, por lo tanto, tuviera la posibilidad de optar de la mejor manera posible, con el mejor asesoramiento, pero además en el momento indicado, para poder resolver en ese momento indicado qué es lo que más le sirve o le servirá en el futuro, si afiliarse o si jubilarse por un sistema o por el otro, si ese era el objetivo, no debió haberse establecido esta franja que se estableció, ¿verdad? Este rango entre los 40 y los 50 años, es decir, que el trabajador ya a los 40 años pueda o esté en condiciones de presentarse en forma irrevocable al Banco de Previsión Social para asesorarse, porque eso puede inducir a horror al trabajador y provocarle un grave daño. Porque nadie, técnicamente es imposible, puede adivinar el futuro. Y el trabajador a los 40 años está en la mitad de su vida. Y por lo tanto, hasta los 60, por lo tanto, no estará en condiciones de jubilarse. Quiere decir que, si el trabajador se presenta a los 40, ¿qué le vamos a decir? No sabemos, el trabajador no lo sabe, nadie lo sabe, cuál va a ser la suerte que laboralmente le toque, digamos, protagonizar en los años subsiguientes. Esa pregunta quedó sin respuesta. ¿Por qué razón se estableció en ese momento la posibilidad de optar en forma irrevocable y por qué no se siguió un camino como el que sugerimos nosotros, que era, si esto es para favorecer al trabajador, que esa opción se hiciera en el momento de configurar la causal jubilatoria o como pedían las propias AFAP en los 50 y no los 40, si ya más cerca del momento de la jubilación? Yo creo que además esto va a traer otro inconveniente, que es el inconveniente de carácter administrativo. El presidente Murro hoy transmitió a la opinión pública tranquilidad y paz en el sentido de que todo se va a hacer bien. Pero está claro que las propias AFAP y la FAP República entre ellas, como todos sabemos, liderada y comandada por figuras de confianza política del gobierno del Frente Amplio y del propio Banco de Previsión Social, alertaron que esto puede generar un lío, esa fue la expresión que utilizó el presidente de la FAP República, en la medida en que puede darse un aluvión a partir del próximo verano, porque esto entra en vigencia 90 días después de la aprobación de la ley. Y yo tengo cifras distintas de las que dijo el presidente Murro, porque el único que maneja las 250.000 potenciales afiliados que podrían presentarse es él. Los demás directores del BPS manejaron la cifra de 450.000 potenciales interesados. Las AFAP, entre ellas AFAP República, manejaron una cifra similar. Y esto puede generar una dificultad, como advirtieron otros directores del Banco de Previsión Social a la hora del asesoramiento. Y déjeme dejar algo planteado. Yo creo que tendríamos que preguntarnos por qué se optó por este camino.
Y yo ahora... que no hablo de cuestiones ideológicas, sí digo que acá ha habido opciones políticas que estuvieron en pugna dentro del propio elenco de gobierno y me parece que hay propósitos que van más allá de la mejor solución para el trabajador y lo puedo fundamentar. Ahora vamos a eso. Asti, ¿por qué esta idea de esta franja entre 40 y 50 años? Y después también hablar un poco de lo que Abdala califica como un posible lío administrativo si 450.000 personas van a consultar. Habría que poner una cifra, un plazo de tiempo o de edades en la cual dar esta opción. Estábamos hablando de un tema de seguridad social, que es un tema que no solamente le importa a cada persona, sino que le debe importar al conjunto de la sociedad. Si nosotros nos planteamos, como plantea el diputado Abdala y el Partido Nacional, de que la opción se haga en el momento de jubilarse, sería un poco injusto para el resto de la sociedad de que alguien, en el momento en que le toca jubilarse, simplemente por una cuestión absolutamente individual, diga, me conviene o no me conviene quedarme en la FAP. Si no me conviene quedarme en la FAP, vuelvo al Banco de Previsión Social. Porque seguramente voy a obtener una pasividad mayor de la que obtengo en la FAP, según el cálculo que haga en ese momento. Y eso es poco solidario con el resto que durante todo ese tiempo, como decía el presidente Murro, no estuvo recibiendo, lo recibirá en ese momento, pero mientras tanto no estuvo recibiendo. Y va a tener que la sociedad hacerse cargo de la diferencia entre un sistema y otro. Nosotros creemos, hablando de los números, en las 4 etapas anteriores, que si bien digo eran muy acotadas, en fechas muy inoportunas, fundamentalmente las 3 primeras, no la del 2008, la que se hizo bajo el gobierno Frente Amplista, que se hizo en junio, las otras se hicieron casualmente en diciembre, o en enero, en dos periodos consecutivos, exactamente después de que el gobierno perdía las elecciones, hizo esa apertura por decreto. Entonces, pero fueron muy pocos la gente que salió en esos momentos. Nosotros no creemos que sea un tema de avalancha. Todos los conocemos a los uruguayos. Si alguien le dice a los uruguayos, tenés 10 años para tomar una decisión, y más en este caso, por todos los argumentos recibidos, de que es más conveniente seguir avanzando en la etapa laboral para ir teniendo más certezas de cómo le va a seguir, creo que va a esperar a los 50 años. Quizás allí pueda darse más el problema que hoy actualmente. Pero, ¿qué es lo que van a decidir? Lo va a tener que decidir cada trabajador, pero lo va a tener que decidir asesorado. Asesorado cómo ha evolucionado su fondo previsional, asesorado cuáles son sus perspectivas de futuro. Pero lo va a saber él. Va a saber, por ejemplo, si es un empleado público, difícilmente pierda el trabajo en los próximos 10 años. Ahora, si es un trabajador de un sector que está en crisis en el momento que decida, a lo mejor no quiero correr el riesgo. Porque recordemos que hay 2 opciones que son las que están acá. El tema de la edad, de los que teníamos más de 40 años en el 96 si optamos por la FAP, y aquellos que sin ganar 31.000 pesos optan por ese famoso artículo 8, que reitero, en el formulario de afiliación solamente opta por el artículo 8, sin más explicaciones, y optó. Son estos dos universos, ya explicó el presidente del BPS más o menos cuántos trabajadores hay en esa condición. Pero la decisión, por eso a mí me gusta la palabra que utilizaba el presidente del Banco de Previsión Social, es permitir por ley lo que la ley original no prohibía, que era revocar una opción voluntaria. Esto es lo que estamos reconociendo hasta ahora. Por supuesto que la ley que hoy está vigente tiene otros temas que también convendría comentar. Usted decía, bueno, hay otros fundamentos sí. Que usted dice que pueden ser ideológicos. Sí, ideológicos o de opciones políticas o de preferencias políticas. Porque yo el argumento de la solidaridad no lo entiendo. Lo manejó el economista Massoyer en la Comisión de Seguridad Social y Hacienda integradas y francamente le sigo dando vueltas al razonamiento y no me doy cuenta qué es lo que se quiere decir con eso. Si establecer la opción en el momento de la jubilación o de la causal fuera la solución, ¿a quién estamos perjudicando? Estamos favoreciendo a todos, porque estamos favoreciendo a los que van a llegar en ese momento y ya están aportando ahora, con distintas edades y distintos años o cantidad de años de aportación. Estamos favoreciendo a las nuevas generaciones, a los que se incorporan al sistema ahora y van a aportar durante toda su vida laboral, y le decimos, bueno, usted va a tener una opción, cuando ya esté en condiciones de jubilarse, de ver qué es lo que le conviene más. Entonces, me parece que ese argumento no se sostiene. Es decir, solidaridad con relación a quién. Y si es solidaridad con relación a alguien que no sabemos quién es, en todo caso, a los trabajadores a los 40 años los estamos sometiendo a un riesgo. Asumamos eso entonces. O sea, los de los 40 años a los que el PIT-CNT se va a encargar de llevar, según han anunciado, o de hacer una campaña para que vayan al BPS a asesorarse en forma irrevocable,
implícitamente lo que estamos consagrando es que asuman el riesgo de jubilarse mal 20 años después. Yo no quiero eso. Yo quiero que los trabajadores se jubilen de la mejor manera. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Yo creo que en el fondo aquí lo que ocurre es que el trabajador en realidad es el pretexto. No estoy hablando de todos los sectores del gobierno, pero hay sectores que utilizando al trabajador y a su mejor interés y solución como pretexto, en verdad lo que quieren es derribar el sistema de las AFAPs. Porque el señor Marcelo Abdala, el PIT-CNT, ha sido absolutamente transparente. Yo no estoy haciendo ninguna inferencia. Cuando salieron de la comisión del Senado donde fueron a opinar, dijeron, nosotros queremos terminar con este sistema. Y este es un primer paso. O sea, visualizan o conceptualizan o conciben esta solución en esa dirección. Ariel Ferrari, director del Banco de Previsión Social, otro tanto. Y otros no lo dicen tanto, entre ellos lo digo con respeto al propio presidente Murro, pero él lo ha dicho, él no quiere este sistema. Porque el Frente en esto todos sabemos que ha tenido una evolución drástica. En el año 95 el Frente se opuso a esto, promovió un plebiscito que fracasó. Después, a la hora de asumir el gobierno, entendieron que el sistema debía mantenerse y lo profundizaron. En el año 2010 se votó una ley que permitió que las AFAP pudieran hacer más inversiones, un proyecto de ley del presidente Mujica que todos votamos. Ahora, sin embargo, en el elenco de gobierno hay, obviamente, actores importantes que buscan resquicios, no para favorecer al trabajador, para debilitar a las AFAP porque no les gusta, porque no creen en el sistema. Esa es la explicación que yo veo. ¿Es así? ¿Se tira abajo el sistema? No, de ninguna manera. Me ahorró una parte de explicar el diputado Abdala, decir que este gobierno ha, de alguna manera, mejorado el sistema en aquello que debía mejorarse. Un ejemplo, como lo decía Abdala, es cómo hemos reformado la capacidad de invertir en otros documentos que no fueran los títulos públicos. Le hemos dado la posibilidad de que invierta en el sector productivo para que pueda generar, creo que se decía en parte el informe, con los ahorros de los trabajadores generar proyectos productivos. Esos proyectos productivos van a generar más trabajo, ese trabajo va a generar más aportes, esos aportes van a generar más ahorros y entonces el sistema se retroalimenta. Asti, ¿se le somete a un trabajador de 40 años a asumir un riesgo inapropiado? Sí. Es una opción, por eso digo, también se le da la opción. Es extraño que quienes le quitaron por decreto la opción de poder revocar ahora hablen de la libertad del trabajador de elegir en determinado momento. Vamos a reiterarlo, fue por decreto, no lo establecía la ley, que se dijo antes de empezar a aplicarse, antes de empezar a funcionar la ley, cuando haga la opción es irrevocable. No estaba en la ley. ¿Por qué no estaba en la ley? Porque no formaba parte. No formaba parte de cómo se vendió. Eso es cierto, pero hagámoslo bien. Y entonces ahora, por primera vez en un gobierno del Frente Amplio, se da esa posibilidad. Esa posibilidad por ley, porque, reitero, se dio por decreto, pero eso tenían otras características y otros, por algo lo hizo muy poca gente. Cuando se habla de a los 40 años, pero también se habla de los 40 a los 50 años, es una opción. Podrán haber gente que trabaje, porque sí, es cierto, el PIT-CNT tiene una posición, lo escuchábamos en el informe, tiene una posición contraria, pero bueno, allí los trabajadores tendrán la opción, asesorados debidamente, y podrán hacerlo a los 40, pueden consultar a los 40, tomar la decisión con la consulta preceptiva al Banco de Previsión Social, lo tienen que hacer entre los 40 y los 50. Yo entiendo de que seguramente los trabajadores en general, más allá de lo que les recomienden sus sindicatos, van a buscar la posibilidad de tener la mayor información posible, la mayor certeza posible sobre ese tema. Y cuando me preguntaban si este gobierno está dudando, no, este gobierno está aplicando el sistema que hoy existe y tratando de mejorarlo. Tratando de mejorarlo en otros temas, por ejemplo, en el tema de las comisiones que cobran las AFAP, buscando un procedimiento que hasta ahora no se tenía, de tratar de que se premie a aquellas que tengan menor comisión. El banco AFAP República, que integran los 3 bancos públicos, tiene menos de la mitad de las privadas. Y bueno, y eso, sin embargo, hace que cuando se tengan que adjudicar aquellos trabajadores que no eligen una AFAP, se haga en proporción a la cantidad de afiliados que tienen. Ahora va a ser a la que tenga la menor comisión. Y eso va a incentivar a la baja de las comisiones. 30 segundos. En 30 segundos. Que acá había una carencia del sistema, la había. Que había que, por lo tanto, buscar una modificación legal para compensar esta omisión, estoy de acuerdo, pero hagámoslo bien y hagámoslo en beneficio del trabajador. Yo tengo la íntima convicción de que, como se dice, esto se pactó en el diálogo de seguridad social. Se pactó entre la fuerza política y el movimiento sindical.
y la fuerza política cedió a las demandas del movimiento sindical y por eso se estableció esta franja. Personalmente no tengo la más mínima duda de eso. Entonces me parece que allí hay un peligro intrínseco, sino como se explica que en el muy buen informe que ustedes prepararon, el director de Seguridad Social, el señor Vázquez, el responsable de la política de Seguridad Social, diga, no, los trabajadores deberían ir después de los 48. Lo dijo recién. Entonces, si el Poder Ejecutivo, que promueve la ley y somete su consideración al Parlamento, sostiene que para el trabajador lo mejor es después de los 48, ¿por qué propone entonces a partir de los 40? ¿Para inducir error al trabajador? Me parece que ahí está la inconsistencia, ¿no? Abdala, Asti, gracias por haber venido esta noche. Un gusto recibirlos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, estamos llegando al final, pero antes queremos contarles de qué vamos a hablar en Más Info el jueves que viene. Andrea. La propuesta es el tema de violencia de género, un delito que ha aumentado en el último tiempo, han aumentado las denuncias, eso tiene un impacto en la seguridad pública, pero principalmente en la vida de muchas mujeres. Vamos a ver un adelanto. Seguramente hay en el noviazgo algunos indicios, ¿no?, de un uso de la violencia que progresivamente se va instalando, va haciendo que el agresor vaya tomando el control de la vida de su pareja, que le empiece a poner limitaciones. Seguramente empieza mucho más en su faceta psicológica que en su faceta física. Nosotros estamos encontrando situaciones crónicas de importante número de años, incluso denuncias de 20, 30 años de ejercicio de violencia doméstica. O sea que creo que en ese sentido responden a mayor visibilidad. En Montevideo estamos hablando, sabemos que en el interior, en muy poquitos lugares, creo que Paysandú y Las Piedras hay juzgados especializados en violencia doméstica. Donde ella se presentó diciendo, a mí no me grita, a mí no me pega. Entonces la pregunta era, ¿no? ¿Por qué entonces usted está acá? Bueno, la situación era que el ofensor, el agresor, su pareja, cuando llegaba a la casa y quería darle alguna señal, miraba la mesita de luz. En la mesita de luz había un arma. Y sin gritar, sin pegarle, en realidad le estaba dando un mensaje que a esa persona le generó un daño psíquico y personal. Yo creo que si a mí me asesina mi expareja o pareja, es mucho más cruel y es un delito mucho más grande, porque es un delito desde el conocimiento de la persona. Entonces no tienen por qué estar en las chacras policiales y además no tienen por qué salir tan pronto, porque supongamos que estén en las chacras policiales. Pero si a una persona le dan 16 años y a los 2 años te lo encontrás, el familiar, la madre de la víctima y sus amigos en la feria vendiendo tomates, me parece a mí que es una falta de consideración. Este lunes se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y esas mujeres de negro que ustedes veían en el adelanto van a realizar una marcha por 18 de julio. Están convocando a partir de las 18 horas. Nos vamos, chicas. Nos vamos hasta el próximo jueves. Hasta el jueves 22:30.